señores, bienvenidos. Llegó Juliana Santillán, llegó Salvador de Stefano Salva para los amigos. Mar de lágrimas por la derrota en la capital federal. Hay que ver qué lágrimas. Incesante llanto durante todo el día de hoy. Yo creo que lloraron unos cuantos. Ahí en la carátula, que no vi bien, estaban llorando, creo que eran Cristina, ponela la carátula, y Leandro Santoro. Me pareció ver bien, ¿no? Pero bueno, lloraron varios hoy. Por ejemplo, la periodista Mengolini, la elección no importa tanto. La mitad de la gente no fue a votar. Le bajan el precio, mirá. ¿Cuánto importa esta elección? ¡No tanto! ¿Por qué no tanto? Evidentemente a la gente le chupó un huevo porque la mitad de la gente fue a votar. Entonces, yo creo que este es el primer dato de verdad que hay que subrayar muchísimo. Que tiene que ver con la baja participación. Es histórico. Menos que en pandemia. La menor participación de la historia de la Ciudad de Buenos Aires de regreso a la democracia, 53% redondeo, es decir, ¿no? 53% cuando el promedio era del 70 y algo. O sea que bajó más de 20 puntos la participación. Te lo digo en números alrededor de 20 puntos bajó la participación. En números concretos, te digo, fueron a votar 1.6 millones de porteños y porteñas. Sí. El promedio en general está entre 1.9 y 2 millones 100, ¿no? O sea, 2 millones, digamos. El promedio está en 2 millones y votaron 1.600.000. O sea, a la gente le chupó bastante un huevo esta elección porque no fueron. Entonces, ya con ese dato como dato principal, vamos a empezar a desgranar el resto. ¿Por qué como dato principal? Uno dice, ganador, ni qué terrible, todo sí. Ahora, si te pones a mirar sobre el padrón, de cada 100 personas habilitadas a votar en la Ciudad de Buenos Aires, 15 lo votaron a Adorni. Yo te puedo asegurar que si ganaba Santoro no iban a estar sacando las cuentas de que el padrón fue tan... No. Es verdad que fue un padrón bajo, fue a votar creo que el 53% cuando el promedio es 70%. Ni siquiera repasaban la regla de tres simple. Te aseguro que si ganaba Santoro no les importaba. Porque además, lo mismo pasaba con los demás. La mitad del voto iba a sacar Santoro y la mitad del voto del padrón. Yo entiendo que debe ser un espacio de catarsis y de sufrir y de una especie de gran pare de sufrir que se hace todas las mañanas en una radio online. Pare de sufrir. Pero, digo, es también una estafa al propio público. Escuchamos hace un rato a Pedro Rosenblatt, un canal abiertamente kirchnerista, declarado como kirchnerista. Pedro Rosenblatt fue... Y están tratando de darle la vuelta, esforzándose para pensar a ver qué es lo que está pasando. Porque es una especie de repetir un disco rayado y engañarte a vos mismo, a todo el análisis. Sí, no, fue mal por esto y por esto y por esto. Esta chica se miente a sí misma. A ver, Juliana, bienvenida. Y ya saluda a Salva. Lo voy a mezclar un poquito con la economía y la política si no le molesta. Juliana. Sí, bueno, mientras algunos decíamos hermosa mañana, ¿verdad? Otros se tenían que levantarse a la mañana y salir al aire, ¿no? Estar atrás de la radio, enfrente de una cámara. Y acá la cuestión, Johnny, es que fue una lucha de modelos. Y ganó el modelo de la libertad por sobre el modelo de la decadencia histórica del kirchnerismo, de todo lo que representan. Y todo lo que representan, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires fue un momento bisagra histórico para nosotros. Ayer, en algunos casos, en el mío, por ejemplo, era una reminiscencia de lo que fue el 23, ¿no? Ese batacazo, esa sensación de que no se lo esperaba a nadie, ¿eh? No, yo no esperaba el número. Bueno, Jacobé sí. Sí esperábamos que... Sí, porque habíamos hablado con algunos que estábamos muy arriba, pero lo importante es que el votante en la ciudad de Buenos Aires se dio cuenta dónde tenía que votar, se dio cuenta dónde el voto estaba perdido. ¿Pero por qué pensás que ese lustre de bronces que decíamos que es el PRO fue manifestado por los votantes? Cuando dicen jubilaron a Mauricio Macri, en realidad lo jubiló el PRO. A Mauricio Macri lo jubiló el votante, digamos. ¿El PRO jubiló a Macri? Es que el votante del PRO jubiló al PRO. El votante del PRO que pintó de... Entiendo tu punto. Vos fíjate, lo que estaba pintado de amarillo hoy está pintado de lila. Significa que la gente jubiló a ese sector que fue importante en la historia de la política, que fue importante para sacar de un periodo al kirchnerismo, pero también la gente le cobra la vuelta. Mirá lo que dice la vuelta del 19. Navarro. Navarro dice, también le baja el precio de la elección. Dice, en realidad Adorni no sacó el 30, sacó el 15. Porque como votó la mitad, en realidad sacó el 15. A ver, fíjate. Casi la mitad no fue a votar en la ciudad. Adorni lo votó el 15% del electorado y a Santoro lo votó el 14%, porque la mitad no votó. En una elección para legisladores municipales, el gobierno fue votado por 15 de cada 100 que podían votar. Ese fue el gran resultado, pero el gobierno lo presenta como si hubiera ganado la Champions League.
Si se lo deja, con un 30% en octubre te da vuelta al país y el resto lo sigue como si fueran la nueva hegemonía y no lo son, Aún si querés contar el 30%, sigue siendo poco, sigue siendo un tercio para todo lo que hizo el gobierno para llegar ahí, pero no es el 30%, porque hay una cantidad de gente que no quiere ir a votar, es decir, que no quiere ir a votar al peronismo, pero tampoco a Milei. A ver, una cosita. No se analiza la política enojado. Si estás enojado con la realidad, es difícil. Yo insisto, los K tenían todo para ganar. Fragmentación absoluta de la centroderecha. Estaba Adorni por un lado, López Nato por el otro, Larreta por el otro, Marra por el otro, Yamil Santoro por el otro. Sí. Estaban recontra peleados Macri y Milei como nunca. Mala gestión del gobierno de la ciudad. Lo dicen todo. Cristina borrada, Kicillof borrado, Massa borrado, Alberto borrado. La tenían servida. Tenían que definir. No pudieron. No te enojes con la realidad, amigo. Es lo que pasó. No sé si lo dijo Manu, pero me parece que el problema fue una crisis de expectativas, que todos pensamos que iba a ganar. Totalmente. Santoro, lo decían muchos encuestadores, salvo el compañero Jacob, que después cambió, porque al principio tenías a Santoro arriba también. Claro, 3 puntos arriba hasta el día 5. Entonces inflaron. ¿Vos lo tenías arriba a Santoro? Nosotros teníamos a Santoro, lo dijimos el miércoles, lo teníamos a Santoro 3 puntos arriba hasta el día 5 de este mes. Y después empezó a achicar. El jueves. Al filo de la publicación lo teníamos casi 2 puntos arriba. Espera, me parece que 3 días más. Es el agua iba para él, ¿no? Es el micrófono. Ahora lo van a arreglar. Vos decías que lo tenías 3 puntos arriba y después se empezó a achicar, y en un momento pasó arriba. Y después pasaron unos días más. En el último mes, la serie de anuncios del gobierno vinculada, porque a ver, la campaña se nacionalizó, digo, eso está claro. Acá se habló de baja inflación, de déficit fiscal, etcétera, etcétera. Yo creo que los anuncios del gobierno, como sacar el cepo, el último dato de inflación, colaboraron mucho para que Adorni termine sacando los números. Justo le das el pie a Salvador. ¿Cuánto influyó la economía en el resultado para vos? Todo, tipo de cambio fijo, menos inflación, la gente se repite precio cuando va al supermercado. A ver, si ustedes toman este trabajo para el genio acá que acertó, Giacobbe, ¿cuántas elecciones con tipo de cambio fijo y baja inflación el candidato de turno ganó? Todas. Imposible ganarle a una elección en donde vos tengas tipo de cambio fijo, estabilidad de precios, saneamiento del Banco Central, lo que pasa estabilidad... Es que se votaban legisladores, no se votaba nada nacional. Esa fue la trampa hermosa de esta elección. Bueno, que votaban tipos que escriben si hacer un zapito, decir un puente bajo nivel. O te lo cambio. No sin meter el dólar o bajarlo. O te lo cambio, Luqui. Tal vez la habilidad del gobierno de meter los temas nacionales. Y aparte está muy bueno el tema de que hoy esa elección la gana el gobierno y hoy suben todos los mercados. Con un día difícil, porque era un día en donde el viernes le habían bajado la calificación a Estados Unidos, en donde hoy no bajó el riesgo país, no por un problema nuestro, sino porque subió la tasa de retorno de los bonos de tesorería americanos. Para hacerlo fácil, el riesgo país, la diferencia entre la tasa de los bonos de tesorería americanos y la Argentina, que está acá arriba. Entonces, este es el riesgo país. Lo que pasa es que subieron los bonos de tesorería americanos, este se mantuvo y bueno, digamos, estuvo igual. Salva, un gobierno que tiene dólar más o menos estable, barato, pero estable, inflación controlada, ¿es imposible de vencer? Imbatible, porque encima tiene crédito barato. Entonces, digamos, la gente se puede comprar lo que se le dé la gana. Pero entonces, ¿vos lo puedes proyectar para provincia, para todos lados? Yo lo puedo proyectar para todo. Mirá, yo una de las cosas que hago es voy por toda la Argentina. Y con quien mucho hablo son los expendedores de combustible. Y cuando vos hablas con el expendedor de combustible, que es una persona que no tiene un gran sueldo y todo, ¿qué te dice? Vos sabés que ahora los precios se repiten, te dice. Sí, claro, están más o menos ahí. Yo puedo prever con mi sueldo, buscarme una motito, una cuotita y todo eso. De hecho, eso... Laburante clase media baja. Que está contando él, es parte de los argumentos de por qué la elección de octubre podría haber sido mucho peor para el PRO. Porque si efectivamente el gobierno logra llevar hacia 1% a la inflación, el dólar está estable, empiezan a aparecer más planes de consumo, celulares más baratos. A medida que nos acerquemos a octubre puede crecer más la libertad. La habilidad fue el desdoblamiento, porque el desdoblamiento te pone sobre escena de que eso puede ocurrir en octubre, con lo cual el desdoblamiento fue un puente para que empiecen a pasar del PRO para el lado de la libertad. Qué mala decisión el desdoblamiento. De hecho, Johnny, cuando decimos que ganó el modelo de la libertad, por sobre kirchnerismo, estamos hablando del modelo que tiene que ver con achicarle al Estado la baja de inflación, la estabilidad económica, el dólar estable, que podamos proyectar
y programar nuestra vida como la queremos vivir. Ese es el modelo de la libertad. Pero fue un plebiscito entonces para ustedes. Lo que pasa es que el error que comete Jorge Macri, que es adelantar una elección, adelantar una discusión que no teníamos que tener internamente hasta fin de año, le sale mal. Es decir, hasta los... No, lo dijo Macri, ¿no? Hasta las formas de poner palos en la rueda le terminan saliendo mal, porque el presidente lo que hace bien, además de la comunicación y la economía, es mostrar los modelos. Mira, Juliana, si vos querés porque la ciudad de Buenos Aires es carísima en impuestos. Algo tan inédito como la participación, la baja participación en esta elección, no estamos acostumbrados a esto. No normalicemos una autocrítica de Mauricio Macri. Ayer Mauricio Macri nunca lo vi criticarse tanto a sí mismo y a sus decisiones como lo que pasó ayer. Es contundente, me parece. Salió en todos los canales, fue la cara de una campaña que sacó 15 puntos. Claro. ¿Cuál es la nueva excusa? La nueva excusa es Pero Moreno, estoy hablando del kirchnerismo que perdió. Pero Moreno nos sacó 2 puntitos. Con esos 2 puntitos del coreano Kim, más el 0 no sé qué de Aval Medina, tal vez hubiéramos ganado. Dame lo que dice Pitu Salvatierra. También podríamos analizar la presencia de Kim en esta elección, para qué sirvió. ¿Qué pensás de eso, Pitu? Porque estamos viendo, justo lo comentaba más temprano, una presencia monumental. Para sacarnos 2 puntos a nosotros, para 1 punto y pico para nosotros, no entró, no nos restó votos. Me parece que fue innecesaria la candidatura. Le suena más a una candidatura financiada por determinados sectores para que el peronismo no logre sus objetivos que otra cosa. Bueno, este es el argumento. Claro, todos tienen que arrancar. Pero Marra me sacó 2 puntos. Claro. Pero a ver, con este mismo criterio, el gobierno puede decir lo mismo de Marra. Sí. Digo, ¿y qué hubiese pasado si yo hubiese tenido los votos de Marra? Digo, es lo mismo. A ver, ¿te parece razonable, Jacobi, lo que dice? Bueno, pero me sacó 2 puntitos Aval Medina, más 2 puntitos de acá, hubiera ganado de esa forma. Yo siempre digo lo mismo, Johnny, cuando el electorado quiere construir un triunfo, no importa cuántas opciones tiene, va y lo construye. No importa si el sistema político se quiere astillar, va y lo construye. ¿Ok? Claro. Cuando se diversifica, porque hay varios, que siempre, en todas las elecciones nacionales, locales, de nivel 2, nivel 3, gobernaciones, municipios, siempre tenés 2 opciones peronistas. Pero más, el peronismo nunca fue unido, nunca hubo una opción peronista. En el Netflix había 16 caritas. Lo votaron a Kim porque no lo querían votar a Santoro. No es porque dijeron, estoy entre Santoro y Kim. De hecho, creo que el votante de Kim no votaba a Santoro, porque era mucha dialéctica respecto al pasado radical, etc. Creo que el votante de Kim no votaba a Santoro, pero ni aunque fuera la única opción. Votaban en blanco si era solo Santoro. Puede ser. Hubo gente que votó a Caruso Lombardi. Bueno, sí, Salva. Yo digo, había una narrativa del gobierno nacional. 2 hermanos, 2 primos que no tenían narrativa y una banda que no sabía para dónde iba. ¿Qué es lo que realmente funcionó? La narrativa. Claro. La narrativa del presidente era mucho más potente que la narrativa de los primos y la narrativa de la banda, que no estaba claro qué es lo que proponía. Bueno, es perfecto el pie que me da para preguntarnos si Milei hoy lo termina de jubilar a Mauricio Macri. Suena fuerte la palabra jubilar, pero es la que prácticamente se vio hoy en A24, ¿no? En la nota que hace con Antonio Laje. Ahí está el león pintando la ciudad de violeta. Es una metáfora, porque están todos muy sensibles, ¿no? Primero el dato. ¿En qué comuna ganó el PRO? Poneme, por favor, ¿en qué comuna ganó el PRO ayer de las 15 comunas que hay? Por favor, poneme la plaquita. Vas a hacer una maldad, me parece. Sí, sos mal. No ganó ninguna. ¿En cuántas comunas ganó La Libertad Avanza? En 9. Son datos. Sí. Mejores resultados de La Libertad Avanza. Recoleta, Palermo, mirá, le comió. Como decía Lucas al principio, Belgrano. Recoleta además es un bastión del PRO. Ayer cuando empezaron a entrar los datos en el centro de cómputos, alguien me decía, che, entró Recoleta, estamos forfait en Recoleta. Y entró Recoleta. Esto está mal. Pero Recoleta fue la mejor elección de Adorni, de todas. Después Palermo, después Núñez, Belgrano, Colegiales y después Devoto, Villa del Parque. Que hay que ver que esto no suena despectivo bajo ningún punto de vista. ¿Qué pasó con las Mabeles y los Raúles que no Claro, porque el voto histórico del PRO está ahí, en gente que tiene poder adquisitivo, de determinado rango etario. ¿Por qué no acompañaron? ¿Qué vieron? Bueno, vamos a ver Milei y lo responde Jacobi. Milei dice, quizá Macri deba entender que su momento ya pasó y está un poquito grande. A ver. Yo entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende. Su espacio parece que tampoco la entiende, o sea, porque evidentemente las redes sociales tienen una lógica. ¿Lo van a invitar a Macri a hacer un acuerdo para la provincia de Buenos Aires? Ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri. Eso está avanzado independientemente de Macri.
Digo, ¿o acaso ignoran las fotos en las que estaba mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, digamos, Cristian Ritondo, el Colo Santilli y José Luis Espert? Digo, ¿que no las vieron las fotos? Esto va más allá de Macri. Usted insiste con un acuerdo de dirigentes. Sí, obviamente, claro. Y digamos, lo que pasa es que, bueno, quizás Macri deba entender que su momento pasó. Quizás Macri deba entender que su momento pasó. A ver, es muy fuerte, muy fuerte. Esto de que Macri está un poco grande va en referencia al videíto famoso del domingo. Que viralizaron que se bajaba los penales. De La Libertad Avanza. Sí. Se asemeja... Pero igual es una chicana porque, digamos, Ritondo y Santilli estaban ahí en esa foto por mandato de Macri. Sí, claro. ¿no? Sí, Entonces, claro. también... Pero se asemeja mucho, a ver, Jacobe, si coincidís, al proceso Kirchner-Dualde, cuando Kirchner se lo come políticamente al padre y le dice, hasta acá llegaste, amigo, ahora mando yo. Viste, Johnny, que yo siempre te cuento que las nubes de palabras son muy sintomáticas de lo que los políticos significan para la opinión pública. Sí. Si significan lo correcto, ganan, crecen, y si no, decrecen. Sí. Mauricio Macri, cuando iba a ser presidente y durante los primeros 2 años de su presidencia, significó esperanza, lo mismo que ahora Milei, lo mismo que Alberto en algún momento, lo mismo que Cristina. ¿Sabes cuál era la palabra de los últimos 2 años de las nubes de palabras de Macri? ¿Te acordás? No. Inútil. Ah, no, qué fuerte. Es decir, una herramienta que no es útil, ni siquiera en sentido peyorativo, una herramienta que no es útil para la tarea que hay que ejecutar. Después de eso, siguió en ese lugar, a mi criterio, porque las elecciones siguientes, la que traccionó los votos ahí, claramente fue Patricia Bullrich, muy por encima de Mauricio Macri. Sigue siendo lo mismo. Ahora, la forma en la cual Milei lo trata, me parece que está pasada de rosca y que es despectiva, es un montón. Además vienen de Llorón, Claro. el otro que le dice a Lucina. Sí, su momento, están en Ahora, es absolutamente cierto que, amén de cómo lo esté tratando, la gente, la opinión pública se está moviendo y los dirigentes se están Es que moviendo. me parece que lo trata como cree Vos que la tenés que gente pensar lo ve. una cosa, Sí, Johnny, que y voy- por ahí pasan cosas en el Congreso mañana, que después lo vamos a contar. Los dirigentes del PRO, muchos dirigentes del PRO importantes de la provincia, ya están con Milei. Ya se pasaron. Esto no es un Santilli, tabú, que no te Ritondo. guste. Santilli, Ritondo, el Gordo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata, ya están con Milei. Pinocchiaro. Y la verdad que Macri no puede hacer mucho en el camino, porque no tiene mucho futuro. Le guste para o no. ofrecer. ¿Entendés? O sea, ¿qué vas a ofrecer? No, te voy a contener acá, te voy a contener allá. Es una cuestión natural de la política. Entiendo que por eso también muchos dicen que se jubiló. Ahora, el PRO está muerto y probablemente tenga una sobrevida, pueda pelear algo, pero objetivamente, en la elección que viene, hoy me decían una frase, ahora le vamos a robar los bombones uno por uno. ¿Qué son los La bombones? Libertad Avanza. La Libertad Los Avanza, diputados, claro, los van a ir- senadores. Ahora, mañana hay una reunión de bloque de los diputados del PRO. Se parte extraoficialmente. No sé si se van a terminar separando, No, no, pero no. ya están separados Sí, porque sí, piensan distinto y porque tienen otra visión de la realidad. A ver, Juliana, y voy con Hoy- Manu que me está esperando. Hoy arrancaste con alguna analogía al fútbol y me gustó mucho, siempre es muy claro de esa manera. ¿Qué escribió Mauricio Macri? Escribió primer tiempo, después escribió segundo tiempo. Bueno, se terminó el partido. Primer tiempo, segundo tiempo, se termina el partido. Durísimo. Son muy 2 duros. tiempos. No, Pero bueno, a ver. lo tratan mal, ¿eh? Estamos hablando de Mauricio Macri. Ahora, el acuerdo No hay tercer tiempo. va a tener... Viste que a veces hay tercer tiempo, ¿no? Pero es cuando tomás el café Claro, y bien. comes el asado. Bien, bien. Ahí no definís nada. Estás No, con- El tema es que es un acuerdo entre referentes. ¿Cuál es el capital político del PRO? Sus referentes. Y los referentes gozan de libertad. Y si seguimos en la analogía del fútbol, que está buenísima. Vos tenés el equipo, tenés la cancha, tenés el estadio lleno con tus colores y tenés los colores. Y ahora los jugadores tienen que ir al mercado de pases. Y no lo querés de manager. Ahora Mauricio, ahí estamos Claro. en mercado de pases. ¿No sería el representante Mauricio? No lo querés, Perdón, mirá que pero sabe de fútbol. empieza el mercado de pases. Y a mí me encantaría 10 que años. mis colegas diputados que han acompañado a las ideas de la libertad, como hasta ahora, decidan jugar con la camiseta de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque si no acompañan acá... No se compran los pases, ojo, ¿eh? Acompañan al PRO. No, la pregunta A la es, libertad. hay 35 diputados en el bloque del PRO. Hay un grupo de diputados que le responden a Patricia Bullrich, lo hemos contado acá. Son 12, 13, dependiendo a quién le pregunte. Esos diputados van a seguir teniendo la remera que dice PRO o mañana se van a poner una remera de la Libertad Avanza. Ya están en la Libertad Avanza. Ya está, Damián pero Arabia sin la camiseta. Está un poco destenidas amarilla. Pero ya están ¿Cuál es el adentro. color intermedio entre violeta y ¿Qué amarillo? quiere hacer Ritondo? Naranja. Ritondo, el presidente del bloque, quiere tratar de mantener todo Vos eso decís unido. que se venden, pero vos tenés... No, yo no dije que se venden. No, pero que se pueden Yo digo que comprar se o pueden vender. comprar los Sí, pases. es verdad. Que se incorporados. En realidad vos tenés que volver a tu distrito y te tiene que ir bien. Si vos estás con un vehículo que no tracciona, que no suma, y ese espacio político ya la gente no lo elige,
Vos necesitas estratégicamente como referente político o referente de una provincia o de ciudadanos de una provincia decir cuál es el que mejor me posiciona en mi territorio. Déjame hacer una pregunta a Juliana. Yo los escucho criticar mucho más al PRO y a Mauricio Macri que al kirchnerismo. ¿No era que el enemigo era el kirchnerismo? El kirchnerismo es el modelo que hay que dejar atrás. Y para eso hay que ser estratégicos, no confundiendo a la gente. Cuando vos hablas del kirchnerismo, hablas del PRO, estás hablando de lo mismo. Ellos adoran el... ¿Cómo lo mismo? Ellos adoran... Fuerte eso. Ellos adoran el partido del Estado. ¿Qué es el partido del Estado? Es que los estados tienen que ser grandes. ¿Pro con el kirchnerismo? Por supuesto. Porque en muchos casos tienen que empezar a sincerar. más kirchnerismo adentro nivel corrupción ustedes en la lista que el No, PRO. por supuesto que no. En muchos casos el PRO tiene que sincerarse y ver cómo vota y cómo acompaña. Vos fíjate, en la ciudad de Buenos Aires no hablaban de achicar el Estado. Las 33 páginas de cargos públicos que tiene la ciudad de Buenos Aires, los 10 ministerios y 5 secretarías estratégicas contra los 8 ministerios de la Nación. Es decir, nunca hablan de achicar el Estado. ¿Adora el PRO el partido del Estado? Sí. El kirchnerismo adora el partido del Estado. ¿Pasar motosierra o no? En Buenos Aires, Santoro y Larreta, y Jorge Magri o los Penato, tenían la misma retórica respecto a no achicar el Estado. Entonces, es kirchnerismo. Báncame, Juliana. El kirchnerismo es una máquina de errar, porque lo tengo ahí al señor Manu Jove. Hace algunas semanas dijo Massa, mirá cómo lo introducimos, el primer triunfo importante se lo va a regalar Leandro Santoro al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo lo dijo Sergio Massa. Con el derrotismo que convive con muchos de nuestros dirigentes. Lo primero que tenemos que saber es que el primer triunfo importante se lo va a regalar Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires dentro de 2 meses a toda la Argentina. Te liquida, ahí está. Todo lo que toca Massa lo destroza. Dame a Carlos Maslatón, también con un gran... Creo que fue ayer, ¿no? El pronóstico de Carlos Maslatón. Mira. Genio. Para mí gana Santoro, primero Santoro, después va a salir los Penato. ¿Sí? Sí. ¿No sale Adorni segundo? No, tercero sale Adorni. ¿Qué? Después viene Sombrilla Larreta. Bueno, la verdad la ve muy bien. Y después en C5N tuvieron el mismo problema, decían que la caída de ficha limpia había puesto a los Penato segunda y Adorni tercero. Mirá. Leandro, valores proyectados, ya esto descontando el voto blanco e indeciso. Reitero, valores proyectados. Leandro Santoro, 30,1, encuesta de Federico González recién sacada del horno. Leandro Santoro es ahora Buenos Aires, 30,1. Silvia Los Penato, 19,3, pasa al segundo lugar. Estas son las encuestas que maneja el gobierno nacional y también el gobierno de la ciudad. Silvia Los Penato, 19,3. Manuel Adorni, 15,4. Y esto es lo que le preocupa al gobierno de Javier Milei. Bueno, no pudo ser. A ver, Manu querido, los jubilados que dejó la elección, Sí, contame. acá en la plaza de jubilados, yo empezaría por Federico González, que hizo esa encuesta con todo respeto. tiene razón. Pero también, también hay que tener un poco de seriedad y por lo menos no levantar encuestas de gente que está en una lista que aparte sacó el 0,2%. En este caso, Federico González era candidato de Marcelo Peretta, que sacó 3.000 votos. Mirá qué linda la placita. Acá estamos en la placita de los jubilados, sí. No. ¿Se llama Plaza Jubilados? Plaza Jubilados. Nunca vi que se llame así, mirá vos. Plaza Jubilados, Plaza sí. Después Jubilados. con unas bochas, un tejo. Ahora con las palomas, Manuel. Sí, Tremenda no, la analogía. ni paloma. Plaza Jubilados. Bueno, contame. Hablábamos de algunos, de Macri bastante, de lo que pasó con el peronismo también, pero ahí vemos a Leandro Santoro, la versión jubilada de Leandro Santoro. Sí. Hay que ver cómo se reacomoda. No sé si está jubilado Santoro. No, yo te la discuto. Pero te la una discuto. buena elección. Escúchame, No deja de ser el candidato que mejor mide. Igual está viejito ahí. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino uno de los que mejor mide a nivel nacional para el peronismo. El caso de Leandro Santoro, pero bueno, la derrota hace que se ligue este meme de parte de la producción. ¿Sí? No estoy de acuerdo con ese meme. A ver, siguiente. Bueno, Mauricio Macri, sí. ya lo hablamos largo y tendido recién. Y sí, la verdad que sí. Y sí, es casi uno de esos que no deja mucho lugar a dudas.
pasemos si quieren al resto. Para antes que se vaya. Pará, volvé para atrás. No lo contamos y es importante esto. ¿Cómo no se puede? No importa. Contalo. La poca preocupación que tiene Macri por la derrota de ayer, que hoy se tomó un avión, lo adelantamos la semana pasada. Sí, se fue a España por, creo que algo de la Fundación Vargas Llosa. Fíjalo ahí. De España se va a los después países Arabia. Arabia, exactamente. Ah, ¿se va de viaje? 10 días se va. Bueno, cada uno haga pena como puede. Le dejó unas indicaciones a Ritondo y se fue. Sí, pero se tomó el palo. Tenés que poner el pecho. ¿Lo ponés de jubilado, sí o no? Jugátela. No, de ninguna manera. En Argentina es muy difícil, pero hoy están jubilados. Esto que mañana cambia. Es dinámica la información. Esta noche están jubilados. Hoy, a esta hora están jubilados. La verdad pensé que estaba en un equipo de gente más. Dale, sigue. Vamos al siguiente. Siguiente, dale, a ver. Bueno, Larreta. No, pero ¿cómo? Este 8%, él está feliz. Johnny, Estaba más feliz que en su casamiento. No estoy de acuerdo. Yo los jubilo, Larreta los jubilé hace 2 años, pero a mí me puteaba. Estaba más feliz que en su casamiento. Qué mal. Estaba más feliz que en su casamiento, me Es parece. cierto. Es verdad. Es cierto, estaba feliz. Pero pará, una pregunta. ¿Qué es lo que festejaba? No sabemos. ¿Cómo no sabemos? Yo creo que pensó que iba a sacarle mucho menos al PRO, a los Penato, y creo que el 8 lo sorprendió él mismo. Pero que le hizo daño a Macri. Kill Bill, ¿la viste, Johnny? Sí, claro, cómo Bueno, no. este era Kill Mauri. Es que él se constituye en este mundo La de para Horacio. dañar a Mauricio A ver, perdón. y viceversa. Sí, festejan hacer daño. Los legisladores que logró meter Larreta pueden darle gobernabilidad a Macri. O sea, no me parece menor igual. No, lo que yo creo que al consiguió. contrario, Es decir, le va a por supuesto, bombardear la Si vos lo legislatura. comparás con que fue... No. Le va a hacer la vida imposible. Lo va a Los hacer 5 bueno, legisladores. está bien, le Claro. puede dar gobernabilidad o hacerle la vida imposible. La vida pero eso imposible. es una ficha Otra la de él. ve. Claro, es un juego de él. Igual que tenga apuestas. cuidado porque si se ponen a hablar de la herencia, los del gobierno de Jorge Macri, puede tener algunos problemas legales, Larreta, ¿no? Pero vos fíjate que nadie se metió en eso, porque Larreta habló mucho de olor a pizza, habló mucho de la basura, pero de negocios que todos los demás candidatos hablaban. Entre bomberos. Hubo apuestas dentro del equipo de Larreta de que si sacaban 6 era ¿Qué? una gran elección. 6. Pero No, Larreta quería pasar 10. No se eso es lo tenía que fe. le decían a los periodistas. Bueno, Larreta quería pasar 10. ¿Sabes lo que saca 10 puntos en la ciudad? Es un montón, Johnny. Escuchá a Rodríguez Larreta, a Jorge Macri le dimos la calecita y el inútil la chocó. A ver. Con ritmo. Que Macri le dimos la calecita y el inútil la volcó. ¿Cómo era? ¿Cómo es el? A ver. Ahí lo tienen. Bueno, 8%. Venía de sacar 11 como candidato a presidente y 56 en el 2019 como... Veremos cuánto cotiza ese 8% de aquí en adelante en la Ciudad de Buenos Aires, además de la legislatura, para saber qué tan jubilado está o no. Hoy, a esta hora, diría Lucas Fernando, jubilado. Siguiente, sigamos. No. Chau Larreta. Bueno. Jorge Macri. No, durísimo esto. ¿Cómo está Es jubilado? el jefe de gobierno. Vamos a analizar. 2 años y medio de gestión todavía. Estamos Es el jefe de gobierno. Tiene un problema, ¿eh? Primero tiene una ventana, que es la ventana que le dio esta elección adelantada hasta diciembre con esta legislatura para poder tener más gobernabilidad, por decirlo de alguna manera, porque empieza otra versión completamente distinta del Consejo Deliberante, como se le llamaba antes, porteño, a partir del 20 de diciembre, en particular con estos potenciales aliados que se pueden encontrar. Va a estar muy difícil la gobernabilidad para pasa Macri del desde diciembre. 49% al 15%. O sea, perdió 34 puntos en 2 años. Y otra versión del gabinete también por ahí, ¿no? Bueno, eso, déjame contar eso rápido. Dale. Dicen que no van a hacer cambios ahora, por ahí más adelante. Vidal, jefe de gabinete. Dicen que la convocaron a Vidal para que sea jefe de gabinete. No quiero, obviamente, porque imagínate que se va a sumar ahora. Date este boludo. Y después lo van a limpiar a Rubí. Pero un dato. Me parece que el principal problema que tiene Jorge es la perspectiva en 2027. Porque la Libertad Avanza hizo una muy buena elección. Bullrich. Larreta va a querer ser jefe de gobierno. Bullrich en octubre va a ser candidata. No, Bullrich en 2027. Y ahora también va a ir Adorni. Obviamente, ese es el problema, la competencia que le va a crecer. Muy cortito lo que decía Lucas, agrego. Es cierto que ahora no se van a hacer cambios en el gabinete de la ciudad, Por lo menos pero por 3 meses atención a los próximos 2 o 3 meses que puede haber alguna 2 o 3 meses, modificación. Y es cierto que a Rubí, a mí me contaron la cifra. ¿De qué? ¿Al catalán? ¿De la No, que le dígalo, pagaron? señor. No quiero La cifra que le pagaron. ¿Cuánto? Me dijeron 2 palos verdes. No quiero escuchar. Y aparte para errar, porque nunca Es le una viene cifra que me... ninguna- a ver, Perdón. es una cifra que me chequeado llegó. por uno que está Es una cifra que me llegó. Que le pagaron 2 Que se millones le- de que dólares. es lo que él cobra.
¿Qué es lo que él cobra? Yo no sé si el gobierno de la ciudad le pagó eso, si Macri le pagó. A mí me dijeron que Rubí cobra por estos asuntos. Pero sí, vive perdiendo elección. Se arma con esto que va a No, se va a recontra. Una barbaridad ya con ¿Sabés que se va a viralizar, se va a armar un quilombo? Yo lo que te digo. Ahora, el que le dice Chantalán, ese. El que perdió con Massa, el que a cada lugar que fue... Asesoró a Cristina, asesoró a Massa. Repito esto porque digo, para que quede claro. A mí lo que me dicen es, un asesoramiento de este tipo para una campaña, para un gobierno, para quien sea, cuesta esa plata. Pero para una pregunta, ¿quién le pagó 2 millones de dólares? No, bueno, yo no sé si le pagó el gobierno. Yo no sé si lo pagó el gobierno. No vale ensuciar una campaña. O sea, ensuciarla es caro, Johnny. Vos tenés que inventar, tenés que inventar. Pero ahora, chicos, paren, acá nadie puede hablar de campaña sucia. Todos hicieron campaña sucia. La campaña fue globo de colores, Gilda de fondo y lo del PRO bailando, ¿no? Gutiérrez Rubí es un operador para ensuciar. Y te podemos decir algunas diputadas de La Libertad Avanza hemos sido más operadas que el PRO. Ah, ¿sí? Que en algunos casos el kirchnerismo. Yo arranqué en 2015. O sea que al kirchnerismo lo conozco y lo combato desde hace muchos años. Pero nunca había sufrido las operaciones del PRO. En las revistas, en los medios, que ellos manejan, que vos ves las cosas que dicen sin conocer absolutamente. Pero ustedes también operan y también hacen campañas sucias. Todos hacen campañas sucias en las redes. Esté bien. ¿Cuál? ¿Redes? Decir que... ¿Cuál es la campaña sucia? Decir que Milei jubiló a Macri. Si no, mirá los números. Bueno, sigamos. A ver, señor Manu Jove, ya pasó Jorge Macri. Avancemos. ¿Quién más? Al siguiente... Martín Lustó. Uy, Lustó. Es el de los cazafantasmas de la primera película. Che, 2% Lula. Hay un aire. Muy floja. Con toda la uva de la universidad, ¿no? Es lo que siempre dice Guada. Muy floja la elección de Lula Levy. Por debajo del piso, no entró, la última en entrar fue Marina Biasi. 38.000 votos Lula Levy. 38.000 votos, por arriba de algunos otros que vamos a repasar ahora a continuación, pero lo de Martín Lustó, que eligió una candidata para plantear algo distinto, por supuesto no salió para nada. Lustó, Jacobiti, todo ese esquema de radicalismo porteño. Lilita. Esta sí, Lilita, yo creo igual... Una lástima Paula, una lástima. Yo creo que ni el más optimista de los Lilitos esperaba que saque 2,5%. Que quedó la candidata de Lilita, en teoría, que es Paula Oliveto, bien acá seguido, quedó 41.000 votos. Y hay mucha bronca con Lilita porque creo que Paula entiende que Lilita no la apoyó, no la bancó. Que faltó campaña, como hubo otros referentes nacionales con sus candidatos. Y mucho no le puso el cuerpo a Lilita, ¿no? Con todo respeto. Sí, es verdad, no le puso para nada. Guillermo Moreno, con lo que nos queda, tu amigo Manu. Acá tenemos la sobrerepresentación del mundo digital, definitivamente. Sí. No le va a gustar para nada, seguramente. Pero veníamos hablando y mucho de la presencia preponderante que tiene tanto Moreno como su candidato, Alejandro Kim, en el mundo digital, sobre todo en el mundo del streaming. Hablamos de cuánto traccionaba o no eso en términos de métricas, de visualizaciones. Bueno, sea lo que sea, en votos claramente no se refleja. Festejaban algunos pobrecitos que pasaron del 0,77 de Moreno al 2 de Kim, pero por supuesto que Kim, fuera de la conversación. 33.000 votos. Hay un tuit de Federico Pur que dice, según datos de Ibope, Moreno y Levy ocuparon el 73% del espacio en los streams. Olga, Blender, eso que te gusta a vos, Manu. Buen dato. Marra, otro tanto, y sacó menos que el FIT. Conclusión, el divorcio entre el streaming o algunos streaming y la realidad es total, ¿no? Grandes periodistas como ¿sabés lo que pasa también ahí? Con Moreno, decían, no, Moreno la rompe, vos lo invitás al streaming y sube la audiencia, entonces lo vota todo el mundo, no te vota nada. No, pero pasa lo mismo, exacto, pero pasa lo mismo que pasa en general con muchos que ven de afuera el mundo digital y no terminan de entenderlo. En la tele nos ha pasado mucho. Che, traigamos a tal que tiene 200 millones de seguidores en la tele y no se traga en rating eso. Bueno, es lo mismo. Hasta Mengolini, que creo que tiene 7 personas ahí viéndola, dice, Moreno es mucho humo. Mira, fíjate. Moreno 30.000 votos. Pone mucha plata para la presencia que tienen los streams. Pone mucha plata. No estoy acusando a nadie de nada, digo. Pero sale plata todo eso. Sí. El ruido de los streams y de las redes, sobre todo, te voy a decir. El ruido de los streams y de las redes. Mucho ruido, que a mí no me molestaría si no fuera macartista el ruido también. Si el ruido no consistiera en tratar de dividir al peronismo, en perseguirnos a nosotros, en acusarnos de que tuvimos la culpa de todo y de que haya ganado Milei, de progre, feminista, feminazi, que nos pasamos dos pueblos. Digo, si no fuera ese discurso, a mí no me parecería bárbaro el entretenimiento, pero evidentemente es mucho humo, loco. No puedo creer coincidir con Mengolini en que Moreno es mucho humo. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Sí.
esta apatía electoral que hay, porque si bien ganó la Libertad Avanza, es cierto que hubo la mitad que no votó y se repite en el Chaco y se repite, ¿en dónde más hubo? En San Luis y se repite en Jujuy. Salta. Y Santa Fe de su momento de abril. ¿Tiene que ver con qué para vos? ¿Con la economía? ¿Con la mejora económica? Entonces la gente dice, no sé, estoy bien, no voy a votar. ¿O al contrario? Me parece que es una apatía general porque, digamos, es una apatía de gente que termina apoyando. Porque acá, ¿quién ganó en la elección? ¿Quién salió fortalecido, por ejemplo, del gobierno nacional? El ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Por qué Caputo? Y bueno, porque, a ver, 4% de baja la combustible, empresa del Estado. Baja en el precio de los celulares, en los aranceles. Fíjate qué tema importante con el tema de los aranceles. En lugar de ponerle un impuesto a Tierra del Fuego, lo que se hizo es que lo de la isla se trasladó al continente, no lo del continente trasladar a la isla. No es un tema menor. No, claro. Entonces, todo eso también te genera una mejora. Te bajó la inflación, te subió la tasa de interés para ahorristas. Vos hablaste de Recoleta. Sí. Cualquier persona que hoy tiene un placito fijo le gana la inflación, con lo cual tiene cierta estabilidad. Cualquier persona que tiene un ahorrito en acciones en el último año ganó muy buen dinero. Cualquier persona que tiene un título público tiene un efecto riqueza, ¿sí? Porque le fue mejor. Salud. Pero termino esta idea. Y Caputo viene de un próximo anuncio de un neoblanqueo o virtual blanqueo. ¿Tenemos un número de eso más o menos? A ver, 150.000, 200.000 a ver, dólares. Se está hablando de 100.000, 200.000 dólares. ¿Qué va a hacer? La gente que no llega se va a comprar un autito, se va a comprar un departamentito, lo va a acompañar. No van a ser los 22.000 millones de dólares, pero Caputo te allana el camino en tu deseo de tener algo. Y después de eso van a venir una sucesiva baja de impuestos mayores. Recordemos que le quitó las retenciones a el sector industrial. Recordemos que bajó temporalmente las retenciones al campo. Cuando vos seguís el camino crítico de Caputo, cuando vos seguís el camino crítico del Banco Central República Argentina, semanalmente te van dando una noticia para mejorarte la vida. Si a eso le sumas el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, que también todos los días te va diciendo, bueno, ahora podés importar un auto, podés importar una maquinaria agrícola. O sea, son cosas tangibles de la gente. Y para vos llegan a octubre como en el mejor momento económico. Yo creo que ahí discrepo con Milei que la inflación se va a destruir dentro de un año. Yo creo que en octubre se precipita la caída de la inflación. ¿Por qué? Ya en octubre de este año tenés inflación ¿Pero por qué lo planteo? Porque vos tenés... Lo ves pesimista el presidente. Claro. Exactamente. Bueno, muy bien. Probablemente estoy a la derecha de Milei. Estás a la derecha de Milei. Ya Milei se equivoca porque la mejora va a llegar antes, está diciendo. El punto es el siguiente, chicos. A ver, vos tenés una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero se contrae si el dólar se va a 1.400. Sí. Se expande si viene a 1.000. Si no viene a 1.000, la cantidad de dinero sigue constante. Claro. O sea que si los precios suben, esta cantidad de dinero no alcanza con validato mayores precios. Probablemente tenga una baja en el nivel de actividad, pero vos la inflación no se te escapa. Las primeras 2 semanas de mayo, la inflación cayó. Sí. ¿Qué lectura haces vos de que haya ganado más votos donde viven las clases más pudientes en la ciudad de Buenos Aires en detrimento de las clases más bajas? Porque la inflación la tendrían que haber sentido, la baja de la inflación, digamos, esas mejores... ¿Por qué en el sur no le fue tan bien? Claro, esas mejoras pensás que todavía a las clases más bajas no les llegó. El pudiente queda así, la gente de mayores recursos. A ver, si vos sos una persona que tenés muchos recursos, ¿qué tenés generalmente? Ahorraste en un departamentito para tener un ingreso cuando sos más, llegás a tu vejez. Bueno, ¿quién sacó la ley de regulación de alquileres? Este gobierno. Con el anterior gobierno vos tenías un drama total si eras dueño de una propiedad porque no lo podías dar en alquiler. Es caro, alquilar es caro, todavía es caro. Sí, es caro, pero ponete en lugar del dueño. La ley de alquileres es una porquería, pero te digo que alquilar hoy no... Bueno, pero es parte de la crisis económica que vos estás viviendo, ¿sí? O sea, yo lo expliqué, vamos a explicarlo de nuevo si es necesario. Nosotros, vos tenías... porque acá se da una cuestión que es un viva la pepa esto. Porque viene un gobernador y te dice, che, hay que bajar los impuestos y hay que hacer obra pública. A ver, ¿cómo hace para bajar los impuestos, hacer obra pública y mantener el superávit fiscal? Claro. Entonces, yo no tengo superávit fiscal, no puedo tener estabilidad de precio. Si yo tengo déficit fiscal, tengo obra pública, pero no tengo estabilidad de precio. Entonces, acá el punto es el siguiente. La gente
la gente que tiene un ahorrito está mucho mejor con este gobierno que con los gobiernos anteriores. Y eso te da un efecto riqueza, un efecto tranquilidad para que vos sigas adelante. Bueno, voy con Bruno y ya voy a hacer el comentario editorial. ¿Cuáles son las consecuencias del otro lado de la orilla? ¿Es cierto que hay furia de Cristina Kirchner a propósito? Ya no con Santoro, ya no con Santoro porque es cierto que esperaban ganar, pero bueno, tampoco fue una debacle de Santoro. Claro. Bastante correcta la elección, por cierto. Pero lo trasladan o lo traspolan, que para mí es incorrecto, a la provincia de Buenos Aires. ¿Es cierto que la frase es, ojo que desdoblar no sirve de nada? Claro, porque de alguna manera la victoria de Libertad Avanza en la ciudad lo que hizo fue generar un fuerte malestar en la cámpora, porque lo que dicen es, a ver, desdoblar quedó demostrado en la ciudad, quedó demostrado también en otras provincias donde ya se llevó adelante la elección, no sirve de nada, básicamente por dos cuestiones. No le viene bien. Primero, porque vos no lográs meter en la discusión la agenda local, como pasó en Cava, que se nacionalizó, es decir, ahí el oficialismo no tiene la herramienta de poder discutir. Y segundo, porque quedó demostrado que el electorado no está yendo a votar. Evidentemente hay una desconexión entre la gente y las elecciones de término medio, hay una desconexión entre la gente y lo que se elige cuando tiene que ver con cuestiones legislativas, no hay una conexión ahí, la gente no está yendo a votar y en el kirchnerismo entienden que eso es perjudicial para el informe que le llevó a Cristina, conducción del PJ, del PJ, a ver si coincidís. Al peronismo le juega en contra la baja concurrencia en los comicios. Se está hallando que el desdoblamiento electoral redunda en desinterés de los votantes. Prestar atención al alto ausentismo en las elecciones de Santa Fe, Chaco, Salta, Jujuy, San Luis y ahora Buenos Aires. Como diciendo, Axel, te mandaste una macana desdoblando vos también. Te lo dijo ya. Te quiero dar un dato. Te quiero dar un dato. En el kirchnerismo duro ya están diciendo que la única manera a través de la cual la gente va a ir a votar el 7 de septiembre es si Cristina es candidata. O sea, le tenés que dar un incentivo a la gente, tener a alguien importante para ver si la boleta en la tercera y esa es Cristina. Yo creo que el miedo de Cristina está ahí. Y tiene que ver con el ego. No vaya a hacer cosa. Que ella se presente a la elección y no todos los nenes vengan al cumpleaños. Y le va a llamar. Hoy Teresa García le va a llamarlo bien, pero le vote el 55% de la población. Con ella presente en la cancha va a decir, ay, pero Dios. Como decía Manu, puede ser Cristina candidata y Massa también en distintas secciones. La semana pasada hablaron. Cristina por la tercera, Massa por la primera. Un rato largo, según entiendo, Cristina y Massa de este mismo tema. Dato exclusivo. Hablaron un rato largo de este tema. Manuel. Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, sin confirmación, por lo menos de parte de Massa, que va a ser candidato en la... ¿Vos crees que Cristina va a ser candidata? Primera. Yo tengo dudas. Yo lo único que creo, cuando uno repasa los antecedentes, es que en los últimos 7, 8 casos electorales, cada vez que el peronismo dijo que iba a hacer algo, hizo lo contrario. Podés decir con Guado de Pedro y Sergio Massa y tantas otras para antes de ir cortito, hace un mes y medio hubo un encuentro de dirigentes, por supuesto, de los que participó Cristina. En ese encuentro, supuestamente, Cristina le dijo a los dirigentes, si Axel desdobla, yo voy como candidata provincial. Que de hecho, hoy hay una funcionaria, que entiendo, vamos a mostrar el tape, que dijo, yo estuve ahí, la escuché a Cristina y nos prometió que si Axel desdobla, ella iba a ser candidata a diputada provincial. La que habla es Teresa García, senadora Ultra K, que dice, no solo Cristina va a ser candidata, va a haber foto con Massa, van a ir juntos. Claro, ante lo que está pasando. A ver. Lo voy a hacer así cruda la pregunta. ¿Va a haber una foto Cristina Kicillof y Unidad el 7 de septiembre? Lo deseamos, de verdad que lo deseamos. Y esto está dicho con sinceridad. Nosotros esperamos que el peronismo vaya unido en la provincia. No solo por la cuestión matemática de los resultados en otras provincias, sino porque para seguir gobernando con este modelo de Milei necesitamos que el peronismo esté unido. Bueno, ahí está Bruno, está diciendo Teresa García que sí, que puede ser candidata y que tiene que haber unidad con Massa. Sí, claro, y te agrego algunos datos más, Johnny. A ver, se está esperando una especie, no te diría de foto de unidad porque me parece un montón, pero sí al menos un gesto de unidad entre Axel y Cristina. Por lo pronto las agendas de cada uno van por ruta diferente. Axel está preparando su plenario para el 31 de mayo, se modificó por una cuestión electoral en Ensenada, sí exactamente, donde se va a tratar de mostrar músculo político con 42 intendentes propios para tratar de disputar, por supuesto, espacios en la conformación de la lista. Y por otro lado, ¿qué es lo que dicen en el entorno de Cristina? Mirá, acá el que rompió todo, por decirlo de alguna manera, fue Axel al desdoblar. No nos consultó. Si él quiere unidad, él nos tendría que llamar. ¿Qué le molesta a Axel? Que hace un mes intentó hablar con Cristina y Cristina le dijo, todo el electoral lo hablás con Máximo. De alguna manera lo que dicen en el kicilofismo es que el gran logro de Máximo fue haberse puesto en el medio con Cristina y que no puedan hablar directamente. A ver la carátula, sácame a mí. Vení acá, diré. Acá. Ay, qué lío se va a armar. Sigue morando.
tabula rasa para ganarle a los K. ¿Y borra o no borra un Soto? Ah, sí, borró la O, mirá. Borró la O de Llorón. Yo creo que ahí, Juliana, empiecen a borrar estas cosas porque si no, no va a haber tabula rasa, ¿eh? Dame la definición de pecho frío. Persona que siempre falla cuando más se lo necesita. Vos sos futbolero, Salvador. Ese que vos sabés que el último penal, decí que lo pateó Montiel. Ese que vos sabés que el último penal... Señores, el kirchnerismo tenía todo para hacer el gol. A vos te hablo, Leandro, que sos buen pibe. El arquero estaba vencido, los defensores estaban papando moscas, estaba el arco vacío, la tenías que empujar solamente. Pero no, mirá. Terminemos con el derrotismo que convive con muchos de nuestros dirigentes. Las urnas han hablado, han expresado una decisión que es inapelable. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuente con nosotros. ¿Por qué le ponen la marcha fúnebre? Nunca van a tener una oportunidad igual, pero nunca, ¿eh? Tenían a la centro derecha dividida en 3, en 4, en 5, no sé, mira, lo tenían a Marra, lo tenían a Larreta, lo tenían a Adorni, lo Penato. Habían logrado que Cristina no se meta, se callaba la boca, no participaba de la elección. Habían logrado, ¿qué más? Que Massa no se meta. ¿Vieron que Massa no participó de la elección? No dijo nada, salvo esta pavada. Habían logrado que Kicillof no se meta, ¿no? Que se ocupe solamente de la provincia, mejor para Santoro. Habían logrado que Alberto se calle la boca, que está ahí encerrado en Puerto Madero. Estaban solos contra el arco, muchachos, la tiraron afuera. Otra vez el kirchnerismo pierde una elección insólita en Capital Federal. Perdieron el balotaje con Filmus, yo me acuerdo en 2007. Perdieron mirá, Frente para la Victoria. Perdieron de nuevo el balotaje con Filmus candidato en 2011. No me acordaba del logo del Frente para la Victoria. Salieron terceros con Recalde en 2015. No entraron al balotaje con Lamens candidato en 2019. Ya ahí eran el Frente de Todos. Se bajaron del balotaje ya con Santoro candidato en 2023. Creo que ahí era Unión por la Patria. Bueno, y ahora perdieron de nuevo con la centro derecha más atomizada que nunca. ¿Por qué pasa esto? Primero porque los porteños no quieren populismo. Evidentemente no. Pero además creo porque ha cambiado el instrumento no peronista en Buenos Aires y en toda la Argentina. A ver, desde el 2001 para acá, hasta ahora el instrumento de gobierno no peronista era el PRO. O Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como quieras llamarlo. Cambiemos incluso llegó a gobernar la ciudad, la provincia y el país. Pero después de los gobiernos de Macri y de Fernández, nace una nueva alternativa mucho más brutal, mucho más frontal, mucho más veloz, mucho más filosa, que se llama La Libertad Avanza. ¿Qué pasó con el PRO? Se fue achicando, dame los mapas. En 2015 era 47, en 2017 era 48, en 2019 era 56, en 2021 era 46 y ahora es 49. Mirá cómo fueron cambiando los colores. Es muy interesante. Es muy interesante cómo van cambiando los colores del mapa. Acá lo tenés. En 2019 estaba todo pintado de amarillo. De norte a sur, de este a oeste, todo amarillo. En 2021 el sur ya se empezó a pintar de kirchnerismo con la Comuna 8. Ya en 2023 el kirchnerismo copó la Comuna 8 y la Comuna 4. Ya en 2025 el kirchnerismo, mirá ahí abajo, ya ganó todo el sur. Barracas, Parque Patricio, Pompeya, Soldati, Lugano, Villa Riachuelo. También algo del centro, creo que hay algo de Valvanera, de Almagro, de Boedo, de Flores, de Chacarita. Y La Libertad Avanza le comió el norte al PRO. Le comió Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Colegio, y también le comió la Comuna 1. Fijá, acá, Retiro, Constitución. Y también le comió, creo que la 6, ¿no? Creo que es Caballito. Y también le comió la zona oeste, Villa Luro, Floresta, Montecastro, Versalles. Y también la Comuna 11, que es Devoto, Villa del Parque. No es opinión, son datos, son hechos. El violeta se transformó en el color elegido para el cambio.
Y el amarillo, te guste o no, no está más. Pasó de moda. Vamos a los números del PRO de Juntos por el Cambio. Vas a ver la curva. La curva es muy fuerte. Esto es el PRO. 46, 51, 46, 50, 16. Perdieron 34 puntos de una elección para la otra. Es una debacle electoral. Entonces, ¿qué dice Milei? Bueno, ok, esto pasó, pero los necesito. Todo bien, tabula rasa. Vamos juntos, mirá. La tabula rasa es para todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad. Señores, tabula rasa. Este es el espíritu de La Libertad Avanza. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Tabula rasa, que significa pizarra en blanco. O sea, arrancamos de vuelta, empezamos de nuevo. Barajamos y damos de nuevo. Fingimos demencia. Hacemos de cuenta que no nos dijimos las barrabasadas que nos dijimos. Milei le dijo llorón a Macri el otro día. Bueno, acá no pasó nada. Macri dijo que Caputo hizo fraude el otro día. Bullrich dijo que Macri era un tibio. Y bueno, acá no ha pasado nada. Milei dijo amarillos fracasados. Hoy lo trató de viejo, ¿no? Directamente. Macri dijo Milei alucina. Adorni dijo el PRO es un Nokia 1100, está obsoleto. Bueno, hagamos de cuenta, ya fue, ya pasó. Tabula rasa. ¿Por qué? Porque no pueden permitir que otra vez Kicillof gobierne la provincia. ¿Qué es Kicillof? Esto, mirá. Lo que tengo para decir es que muchas de las dificultades que tuvimos se podrían haber evitado si se hacía caso a las alertas, ¿no? De hecho, los que transitaron por la ruta salieron a la tarde, ya estaban con una alerta naranja, obviamente muchos de los camiones varados, etcétera. Pero bueno, hay que tomárselo muy en serio, más con, con el tipo de eventos climáticos que hay en estos tiempos. Toda la provincia pasada por agua. Decenas de miles de evacuados y el tipo dice, bueno, la gente, la culpa de la gente, no hicieron caso a las alertas. 60% del conurbano sin cloaca, pero la culpa la tiene la gente. Tremendo cínico. Bueno, por estas cosas es que el PRO y la Libertad Avanza van a terminar juntos en provincia, les guste o no. Cuidado, no es que los libertarios van a ganar la provincia si los amarillos se pasan, es al revés. Hoy la sociedad eligió la Libertad Avanza como vehículo de cambio. Por lo tanto, los dirigentes del PRO se pasan. La demanda ordena la oferta, nunca la oferta ordena la demanda. Como dice Giacobbe, la gente elige y los políticos corren atrás. Por lo tanto, ya no importa lo que quiera Macri o Vidal o Santilli o Ritondo, no importa. Importa que la gente los quiere juntos para ganarle a Cristina, a Massa, a la Cámpora y a Kicillof. ¿Por qué? Porque no se aguanta más seguir viviendo tan mal. Para que se entienda más claro todavía, la sociedad argentina no peronista, que es un 50 y pico, 60%, digo, cambio de auto. ¿Viste? 20 años, una trackera amarilla, linda, sofisticada, más o menos potente, cuidadosa, buena seguridad, no te deja gamba. Ahora la gente quiere una Ranger violeta. Es más grande, es más agresiva, es más fuerte, es más brutal, más tecnológica, algún chiche más, mal hablada, un poco guaranga la Ranger. Se mete en el barro, viste que se mete en el barro, no le molesta embarrarse, apta para todos los terrenos. Pero no deja de ser un vehículo, señor Javier. Es un vehículo, nada más. No se la crean. Bájense del pony. ¿Es un vehículo para qué? Para que el populismo no vuelva a arruinar la Argentina nunca más. Se trata de eso. Tabula rasa. Sí. Para vivir mejor. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar a todos y, digamos, y vamos a hacer un espacio, digamos, en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro-derecha, digamos, o sea, digamos, va a estar incluido y nosotros tenemos confianza que en eso vamos a avanzar fuertemente. Las negociaciones están muy avanzadas y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo.
Manu, dame la insólita euforia acá en el medio de la derrota. Contame, a ver. Claro, hablaba Brunito de las internas que por supuesto se destapan, vuelven a aflorar a partir del resultado que no era el previsto, y esto quedó empíricamente comprobado en este video que vamos a compartir a continuación. Esto fue ayer después del búnker, en el post-búnker sede electoral de Santoro, ahí en Ferro. La militancia se fue, Santoro no habló frente al escenario y algunos se quedaron afuera festejando, sí, festejando, mirá. Yáñez es actualmente legisladora, renovó su banca, era la número 10 de la lista. Claro, ¿cuántos entraron? Con lo justo 10 de la lista. Ah, entró por la ventana. Fue la última en entrar, renovó por la ventana porque ya era legisladora, pero renovó su banca. Ah, pero qué cosa. Pero ¿cuál es la particularidad? Que Berenice Yáñez, viste que Juan Manuel Olmos en la Ciudad de Buenos Aires armó una lista medio pagándole, como se dice en la política, a todos dentro del ecosistema peronista kirchnerista. Loteando. Uno de Grabois, uno de este, Olmos, uno ¿no? del otro, uno de aquel. A lo gobierno de Alberto Fernández. Exacto. ¿De quién es o a quién representa, qué interés Berenice Yáñez en esa lista? A Axel Kicillof. Es muy cercana al Cuervo Larroque. O sea que se lo cantaban a la cámpora. Se lo cantaban a la cámpora porque todo a la cámpora boludo. no le gustó que fuera Berenice Yáñez la muy décima bien, de la lista muy porque bien. ella era originalmente de la cámpora, entonces volvieron O sea, a aflorar perdón, Manu, están las festejando internas. una banca. Una banca y se lo están recriminando, enrostrándoselo un poco a Olmos no entra, ¿no, la Manu? cámpora. Olmos está 11, no entra por menos ahora. que se baje Por algo. ahora. Pero, ¿entendés el punto? Por ahora. Los tipos habían perdido y estaban festejando una banca. Tiene buena data, Lucas, siempre. Ah, vas a Qué decir bueno. que- No tengo data. Pregunto si alguien se baja, entra Olmos. Que Si alguien se baja, entra Olmos, se puede bajar el noveno, que es de masa. Para, lo mismo le pasa a Waldo Wolf, que salió de ser ministro para ser candidato, estaba Y a los dos del Tano Angelici, 5, digamos todo. a menos que se baje Laura Alonso o Lombardi o alguno, ¿no? Claro. Bueno, dame los aciertos de la Libertad Avanza para ganar la ciudad. A ver, dos arquitectos del triunfo, obviamente son Karina Milei y Santiago Caputo. Vos decías, primer acierto, enfrentar al PRO en Cava. El año pasado, ¿se acuerdan cuando empezó la campaña de afiliación compulsiva de la Libertad Avanza? Sí. ¿Dónde empezó? Provincia de Buenos Aires, en La Rioja, ya estaban los Menem. No, Sí. empezó en la Ciudad de Buenos Aires y ahí se empezó a detonar todo con el PRO. Fue una decisión deliberada de Karina Milei. Después, en el armado de la lista, sí, Karina Milei con su ladera, su representante en la Ciudad de Buenos Aires, presidenta del partido a nivel distrital, que es Pilar Ramírez, y después la candidatura a Adorni. Acá lo ponemos compartido, lo de Karina y Caputo, porque era una idea de Caputo. A Karina le costó un poco soltarlo a Adorni de la diaria, porque forma parte de uno de sus hombres de confianza, por supuesto, pero se terminó imponiendo esa idea a partir de encuestas que aportaba el propio Caputo. Echar a Marra. Al final, todos dijimos, qué mala decisión, echar a Marra. Costo 0. No, costo 2. Bueno, claro, sos malos. No, es lo que valía. Está bien, pero... Marra no va a ser candidato. Podría haber estirado un poquito más. Marra en teoría se va a la casa ahora. Marra Sí. es legislador hasta diciembre y desde ahí Se va de la se política. va a la casa. Va a la política. La estrategia de Bueno, nacionalizar Juliana. la campaña, lo que planteamos, Santiago Caputo planteó esto desde el minuto 0, piensa que es lo que tiene que pasar también en Provincia de Buenos Aires. Ahí está un poquito más tensa la cosa en Provincia de Buenos Aires, veremos si este triunfo Es chiquita letra. termina de acomodar. Sí. Y después los ministros que más se subieron a la campaña, Adorni y Bullrich. Bullrich hay una intención de ser que... Hay algún ruido con parejas, ¿no? Puede ser. ¿Un ruido? Un ruidazo. ¿Un ruido? Ahora, Juliana quiere decir algo, sí, Juliana. No, bueno, en la ciudad de Buenos Aires quizás es donde más se diferenció ese PRO que acompaña a la Libertad Avanza, que acompaña en el recinto de diputados. En el PRO no es todo lo mismo. La verdad que hay que destacar el acompañamiento de los que estuvieron siempre, desde la de Ley Bases hasta acá, no se han movido de sus convicciones, que es acompañar a las ideas de la libertad. Y eso es la mayoría del PRO. Por eso es que en la provincia Bueno, de los Buenos Penato, Aires, por ejemplo. por eso es que en la provincia de Buenos Aires estamos muy esperanzados de este acuerdo que prácticamente ya... ¿Está cocinado? Lo que pasa es que ya muchos están trabajando del lado correcto de la historia, digamos. Y en la parte incorrecta de la historia son los que adoran el Estado, estos candidatos del PRO de la Ciudad de Buenos Aires que nunca hicieron campaña, acompañando las políticas nacionales como achicar el Estado, los ministerios. Los Penata nunca se le escuchó decir eso, y a Mauricio Macri tampoco. Y ese es el ala quizás que yo suelo decir, y el presidente dice, son los que adoran el partido del Estado. En cambio, hay una parte del PRO que es la más importante, es la que nosotros nos sentimos muy acompañados,
es la que está de este lado. Lo que va a decir es, vamos a poner las ideas por sobre los colores políticos, por sobre las campañas y hagamos las cosas bien porque tenemos el kirchnerismo. Y hacer las cosas bien muchas veces es ponerte por encima de los colores. Y eso es el valor que tiene el PRO en estas elecciones que vienen. Jorge, en julio. La Libertad Avanza está en una fase que yo llamaría redonda y de ricota, Johnny. ¿Cómo sería redonda y de ricota? Viste que los redondos decían nosotros tocamos solos y de noche, Sí. a título de capricho. Bueno, Sí. muy bien. Vengan a mí. Después de una configuración que lo lleva a la presidencia bastante enroscada, donde no sabía bien qué había en las listas, bueno, una cosa media loca. Esta es la parte fundacional de la identidad, ¿ok? Donde deciden ir solos a ver cuánto miden y partiendo la opinión pública respecto del pasado. Claro. Y yo decía las veces pasadas, ya lo hemos hablado de esto, si hay un momento para armar un quilombo interno en el antikirchnerismo es este, y no puede ser el 27. Ahora, para el 27, ya con la identidad segura de quiénes son y de cuántos tienen y de cuánto pesan, en una de esas pueden juntar pedacitos que hoy no están queriendo Me juntar. hace acordar mucho el 2005, cuando no es que compare la Libertad Avanza con el kirchnerismo, no te enojes, pero cuando nace el kirchnerismo no nace en 2003. El kirchnerismo nace en 2005. No es una comparación que yo haga. Lo que hablo es de Cava y las ideas que definen en Cava. Yo digo que en 2005 Néstor Kirchner se lo come a Duhalde y ahí nace el kirchnerismo. Yo sí es una comparación que hago. En la elección que Cristina le gana a Chiche Duhalde. Sí, yo sí es una comparación que hago porque Néstor y Javier Milei son los dos presidentes que arrancan las votaciones con menos votos de toda la historia desde que volvió la democracia hasta ahora. Interesante. Uno con 22, el otro con 30. Tan lejos de haber sido los presidentes más votados de la historia. Son los menos. Desde ese lugar de debilidad tienen que construir primero una identidad y después un corpus político. Último comentario, Guada, y nos vamos. Juliana, ¿no pensás que los Penato, que les militó un montón la ley bases en el Congreso, les ganó votos, está más cerca de las ideas de la libertad que Pilar Ramírez, que era de la Cámpora? Los Penato hizo un gran cambio cuando tuvo que ser candidata a legisladora. Hizo una apropiación de bandera, que llamamos nosotros, que es la ley de ficha limpia, encima del proyecto del presidente Milei. Y ahí realmente, inclusive, traiciona la confianza del presidente cuando hace esto. Y él dice, la decepción fue muy grande. Yo no creo que Pilar Ramírez, quien llevó adelante la campaña de la Ciudad de Buenos Aires y conociendo a la Ciudad de Buenos Aires y habiendo dado el batacazo que dio en la Ciudad de Buenos Aires, tenga algún rasgo de kirchnerista. Kirchnerista es aquel que quiere un Estado enorme, que quiere los ministerios y que quiere todas las plantas funcionales del Estado para currar. Y el que quiere la fotomulta y todos los curros de las multas al boludo, que digo yo, las que son las multas. Yo nunca le escuché a Pilar Ramírez militar el Estado o el partido del Estado, sí le escuché a los Penatos. Gracias, Juliana. Gracias. Voy a cerrar. Gracias, Salvador. Placer enorme. Siempre bienvenido, amigo mío. Se queda Brunito, se queda Lucas, se queda Manu. Jacobe, gracias, querido. Guada se queda, por supuesto. La pegó que se quede. No, Jacobe es el único que la pegó. Semana de mayo, tiene que descansar. Gracias, Juliana. Vamos al pase con Diego Sheikman. Ya venimos, dale. Bueno, ¿cómo le va, señor? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Todo bien? La pasamos bien ayer, ¿eh? Sí, estuvo muy bien. Nos divertimos. Sí. Me gustó la transmisión de TEN, espectacular. Hemos liderado. Muy bien. No importa, ¿no? Eso no importa, pero... Yo no miro el rating. Claro no importa. Yo no miro el rating. Por la profesión. ¿Qué te ríes que ahora vas a perder vos? Sí, seguro. Un ratito. Muy Bueno, no bien. digamos nada. ¿Cómo están? Bien, lo decía por otra cosa, no por el número. No, habla de fútbol, habla de fútbol. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Para que lo entienda. Igual tenemos al conductor contento, ¿eh? Pasó por penales San Lorenzo, le ganó Argentino, ¿qué te parece? Esperamos nosotros. Imagínate si cobraran. ¿Cómo Manu Jove? No, imagínate si cobraran los jugadores. Fui gratis a presentarte un libro, un sábado a la noche. Dejé a mi familia. Es cierto, y se valora. Dejé a mi familia. Pero ¿A dónde se vas, valora malo de papá? San Lorenzo? A presentar un libro de Manu Jove y Maya Jastreblatt. ¿Cuánta plata vas a traer? Por Dios, Que a mí no me te invitó pagarán eso. bien seguramente por ir. ¿No te llegó el cheque correspondiente, Diego? Perdón. Comprar con lo que te ¿Había bolo? pagan. ¿Había bolo? ¿No te llegó el cheque correspondiente por esa presentación? Lo debe tener la dirigencia de San Lorenzo, quizás. Sos vivo. La venganza será terrible, hermano. Bueno, ¿cómo Chicos, están, bien. amigos? El Bien. gobierno está eufórico, ¿verdad? Sí. Y la verdad que están eufóricos. Fue una victoria que no todos esperaban, salvo Jorge Jacobe. Lo vuelvo a decir que tenía el número exacto. En el kirchnerismo no están tan disconformes, pero se les escapó una posibilidad. Y obviamente el clima de velorio. Ayer empezamos la transmisión, yo te dije, hay caras largas en el PRO, ¿te acordás? A las 6 de la tarde. Vos lo dijiste,
es interesantísimo en esos primeros momentos no seguir, poner en mute. Vos pones sin volumen la tele y con la cara te das cuenta del mensaje. Después subís y vas a ver que obviamente la cara era todo. Y estaban muy desencantados porque tenían un sueño, que es una oportunidad histórica de todo el no peronismo fragmentado, es ahora o nunca. Te cuento un chimento. Yo me di cuenta más o menos que venía mal la cosa para el PRO. 2, 3 de la tarde le escribo a una fuente muy importante del PRO y le digo, ¿y cómo viene esto? Tal. Me dice, ¿otra vez? Como diciendo, ya hablamos hoy. Sigue todo igual. Sí, que ya tal. ¿Sabés cómo te das cuenta, Diego? Cuando me contestó así, dije, listo. Me corro yo, ahí está, vamos. Está buenísimo esto. En vez de correr la cámara, lo corremos nosotros. Es genial. Fácil, Si la montaña no vamos, es buenísimo. Me encanta. ¿Cómo te das cuenta? Cuando empezás a escribir 5 de la tarde y de un lado te responden con datos y del otro lado no te responden nada. O te responden mal. Igual había datos malos. La orfandad de datos, y bueno, sí, claro. Había datos malos. Gracias por todo, me corro. Yo te gané de mano, Johnny, me parece, porque yo el sábado a las 5 de la tarde... Pero está buenísimo eso. El juego de las sillas. Es excelente. Hacelo eso. Amo esto. Ahora Lucas, escucharlo. Correte. ¿Puede ser? Acá estamos. Esto es mucho mejor. Nos van a echar. Encontramos la manera. Muy bien. Pero me parece que es más valioso escuchar a Manu Jove. Vamos. Perfecto. Muy bien. Tiene que haber inercia igual, un poquito de inercia. Hay que laburarlo. El sábado 5 de la tarde, una fuente también muy importante del PRO, me dice una frase que a mí me dejó repicando. Me dice, yo no sé si nos conviene salir segundos o terceros. Digo, ¿pero por qué terceros? ¿Qué conveniencia era esa? De perder. Porque si salimos terceros, hay argumento para hacer todo lo que no hicimos estos 15 meses que debimos haber hecho, que era de verdad hacer una motosierra en la ciudad, como dice Milei, que tiene razón. Ahí cuando yo me quedo pensando, digo, che, pero pará. Digo, ¿en serio ustedes ya se están viendo, se autoperciben terceros? Diría Alberto. Y bueno, mucha gente se autopercibía tercero. ¿Podemos prohibir la utilización del verbo autopercibir? Y segundo, por lo menos por 2 años. Y segundo, pues, cuando uno desglosa esta elección, la desmenuza un poco, y mirás algunas comunas donde te pones a pensar dónde salió a caminar Mauricio Macri, porque te encontrás, por ejemplo, que la Comuna 1 y la Comuna 2, donde históricamente ganaba por afano el PRO, fíjense. Comuna 1 es esta, ¿no? Comuna 1 es Retiro. Sí, Retiro. En Retiro, por ejemplo, en 2023... también, ¿eh? Constitución. Acá también. Sí, toda la saga, pero Puerto Madero. Puerto Madero, Retiro le traccionaba bien. Mirá, 47-3 bajaron a 16-1. Y escuchen bien, el gran bastión del PRO, que fue siempre la Comuna 2, Recoleta, donde ganaban siempre, pasaron de ganar por 65,3, bajaron a 22,5. Pero, digo, es tremenda. Para mí, la porque no es porque pero yo no sé cuál es. No entiendo por qué genera eso sorpresa. Hay un habitante más en el cuadrante de centro-derecha que un poco representó para la sociedad. Un nuevo dueño del cuadrante pareciera, ¿no digo ya? Parece que hay más un nuevo dueño que un habitante. Pero antes de tener el resultado, era un mapa completamente diferente. Escuchen esta. Lo que se dividía era la izquierda, las propuestas de izquierda. Agárrense con esta. Palermo, donde había mucha gente joven. Con Palermo. Es el barrio de 62,1 ahí está. a 20,7. 40 puntos perdieron. Se acabó el abocado toast. Sí, se acabó. la empanada en frasco. Ahora vuelve el tostado con jamón y queso. ¿Sabés lo que pasa ahí también? Que tenés un tema que Macri va a tener que revisar algunas cosas, que esta campaña se la cargó al hambre de Macri. ¿Cómo? Ahora, ¿saben cuánto sacó, por ejemplo, La Libertad Avanza? 34,7 en Palermo. Y en Chacajiales, que es un barrio muy, muy lindo que tiene. Chacarita de Colegiales. En Chacajiales, por ejemplo, Santoro metió 32 puntos. Hay mucho progreso. Mucho blender. Lo que decía antes es que también por lo que dice Milei, que hay que jubilar a Macri, no lo da a entender, es que Macri se cargó la campaña al hombro, fue a todos lados con los penatos, la acompañó, puso el hombro, y no arrancaron. Por eso es complicado. Malo eso. Pero es la verdad. Porque lo decís de una manera tan mala. No lo digo con dolor.
Pero eso sí. Con dolor. Dolor por Macri. Se te ven las lágrimas de llanto. No, pero bueno, yo no puse, no. Terrible. Cargué la campaña al hombro. Usted no debe, y encima se fue de viaje. Ah, pero es verdad, ¿cuántas entrevistas dieron juntos? Una en nuestro programa, otra creo que en el tuyo. Pero lo que pasa, Iban Johnny, como de la mano. El problema Ahí- no estaba en el candidato, Discúlpenme. O No, sí claro que estaba, pero no era. Yo ahí el no electorado. creo que estuviera en el candidato. Si ponías el a Diego problema está Maradona, en qué no. sos, qué representás. ¿Qué haces? Cuando Claro. cambiemos, aparece en escena, después se llamó Juntos por el Cambio, restituía la idea de un equilibrio conceptual, fiscal, volver a tener una economía sana, no gastar de más. ¿Te acordás Macri con el spot del aire acondicionado Sí. o de cuidar el tema de la energía? Restablecía cierta idea de que no hay cosas infinitas, de que los recursos son limitados y había que cuidarlos. Un ajuste. Bueno, Eso es un ajuste. pero era la economía, era la agenda económica, además de la corrupción, etcétera, que eso lo hacía la coalición cívica. Bueno, la agenda económica, que es la columna vertebral de Se la la llevó propuesta la del Libertad PRO, Avanza. Bien lo la que dice ocupó Muy Milei. bien. Y además de eso, que es central, yo creo que lo más importante, ahí viene Manu, es central. Juntos por el Cambio se partió en 1000 pedazos. Tenés el radicalismo por un lado, la coalición cívica por el otro, Yamil Santoro por el otro, el PRO por el otro, Larreta por el otro. Creo que Juntos por el Cambio, tal cual, está dividido 7. Y hay algo que lo decía Giacobbe hace un rato, pero también eran los números que tenía efectivamente el gobierno. Todos tuvieron en algún momento en las encuestas a Leandro Santoro primero. Quizás en algún momento efectivamente estaba esa sensación Se fue muy emparejando, planteada, ¿no? y el gobierno utilizó muy bien la estrategia, el concepto del voto útil contra el kirchnerismo. Ahí me parece que empezó a recolectar mucho voto que migró del PRO a la Libertad La Avanza. tengo a Luciana y tengo que despedirlos amablemente, los amo, pero sin esperen, ningún problema, dale, Lu. sin ningún problema. Hay algo de la identidad, como vos señalás, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio que desapareció, pero el problema es una cuestión de aritmética electoral. Lo que desapareció fue Juntos por el Cambio. Claro. PRO fue solo. Cualquier cuenta que saques PRO versus Juntos por el Cambio va a dar negativa. Así es. Sí. Bueno, Juntás amigos. a todos. ¿Yo podría hacer un último cambio y ya nos vamos? Sí, por supuesto. Chao, Manu. Vení vos Lucas, acá, si querés. dale, Lucas. Ahí está. Ahí está. Listo, ya está. Quería hacer eso, ¿no? Qué poco nos Hermoso. divertimos. Listo. Bien. Chao, querido. Nos vemos Felicitaciones, mañana. Diego, por San Lorenzo. Qué Basta, boludo. Manu, cortala. Hasta mañana. Chao. Chao.